Bienvenido a este primer capítulo del curso. Veremos las bases para comenzar a utilizar Photoshop. Así que aprenderemos a crear desde un nuevo documento, cómo es que funciona el entorno de trabajo de Photoshop, cómo guardar un archivo y algunas de las herramientas más básicas que nos da Photoshop. Así que para comenzar vamos a abrirlo. En este caso yo estaría trabajando con la versión 2021 de Photoshop. Si tú tienes una versión posterior o una versión anterior de que sea por ahí del 2017, 2018, realmente no hay muchos cambios en estas versiones. Se mantiene bastante parecido Photoshop, simplemente agregan algunas nuevas funciones, pero el entorno de trabajo es el mismo desde las versiones por ahí del 2015. Entonces no te preocupes porque podrás comprender este curso sin ningún problema. Y como puedes ver, una vez que ya cargó Photoshop, aquí, ojo, si es tu primera vez abriendo el programa, pues probablemente tarde un poquito más, pero vale la pena la espera. Y como puedes ver, una vez que ya carga aquí, tengo en mi pantalla los documentos que yo he abierto recientemente. Aquí son los documentos que yo he trabajado. Entonces, si tú es la primera vez que lo abres, pues evidentemente no tendrás nada de esto. Y para crear un nuevo documento es tan fácil como venir aquí a nuestro panel izquierdo y damos clic aquí en crear nuevo. Aquí una vez que hacemos clic, como puedes ver, se despliega esta pequeña ventana en la que por un lado tenemos diferentes archivos ya preestablecidos que nos da Photoshop dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer. Por ejemplo, aquí tengo algunos archivos ya preestablecidos para lo que sería una foto, para imprimir, para una obra de ilustración, para web, para móvil. Y pues Photoshop, como ya te comentaba antes en la introducción, pues es un programa bastante potente que lo ocupan desde diseñadores, como ilustradores, como fotógrafos. Entonces, dependiendo aquí de lo que tú vayas a usar, pues tienes que tenerlo en mente. Por ejemplo, en este caso, supongamos que voy a crear un archivo para impresión, que sea en un tamaño carta. Pues aquí vendría al menú de imprimir y aquí lo tengo automáticamente ya seleccionado. Como puedes ver, cada que yo cambio mi selección de archivo, aquí se modifican sus valores, que son sus características del documento. En este caso podría seleccionar este formato tamaño carta y aquí del lado derecho, como puedes ver, lo primero que podemos modificar es el nombre del documento. Le llamaremos prueba 1 y aquí lo siguiente que podemos modificar son las medidas de nuestro documento. En este caso está en pulgadas, pero lo podríamos cambiar a centímetros, píxeles, milímetros, dependiendo de lo que tú quieras ocupar. En este caso, si vas a imprimir, te recomiendo que ocupes alguna de estas medidas. Y si va a ser para pantalla, te recomiendo que ocupes píxeles siempre, ¿vale? Esto para poder definir la resolución de manera correcta. Así que en este caso lo dejaremos en pulgadas y aquí podríamos modificar su anchura o su altura, ¿vale? Dependiendo qué es lo que tú busques. Podemos modificarlo de manera manual o editarlo aquí dependiendo de las opciones que nos da preestablecidas. Lo siguiente que podemos modificar es la orientación. Como puedes ver, lo tengo aquí de manera vertical. Si yo lo cambio a manera horizontal, se invierten estos valores de anchura y altura. Y también puedo dejar activada esta opción de mesas de trabajo, que ya te mostraré más adelante para qué es que funciona. Pero si tú vas a crear diferentes diseños dentro de un mismo archivo de Photoshop, como si fuera algo así como un archivo de PowerPoint en el que tienes varias diapositivas dentro del mismo archivo, pues bueno, así es como funciona esto para que tengas una idea. Lo siguiente que tenemos por aquí es la resolución. En este caso la tengo en píxeles por pulgada y básicamente eso lo que nos indica es la cantidad de píxeles que hay por cada pulgada de nuestro documento, ¿vale? En este caso, como es para imprimir, te recomiendo que siempre lo dejes en 300 dpi, que son 300 píxeles por pulgada. Aquí, como puedes ver, ya viene preestablecido. 300 dpi es una muy buena resolución para que no se pierda nada del detalle de tu imagen, sobre todo en grandes formatos, ¿vale? Lo siguiente que podemos seleccionar por aquí es el modo de color. Y aquí nuevamente tendríamos diferentes opciones. Las más comunes para seleccionar serían RGB y CMYK. Esto, bueno, son los modos de color en los que funciona. Por ejemplo, el RGB es un modo de color para pantallas que mezcla los colores rojo, verde y azul. El modo CMYK es el modo que se ocupa para impresión, que mezcla los colores cian, magenta, amarillo y el negro. Pero bueno, entonces dependiendo de lo que tú vayas a ocupar tu documento, pues esto lo tienes que definir, ¿vale? En este caso, como es un documento en tamaño carta que voy a imprimir, lo dejaría en CMYK y el color lo dejaría aquí en 8 bits. Que esto básicamente son los millones de colores que nos da Photoshop, ¿vale? En este caso, 8 bits es lo más común, 16 bits es algo muy específico que pocas veces se ocupa. Y lo siguiente que podemos modificar por aquí es el color de fondo, ¿vale? Esta es la primera capa que nos va a crear por defecto Photoshop, ahorita lo veremos, pero aquí te recomiendo dejarlo en color blanco. Eso realmente no afecta tanto. Y el espacio de trabajo te recomiendo también dejarlo aquí predeterminado para que los colores te coincidan a la hora de imprimir. Los píxeles siempre déjalos aquí en un formato cuadrado. Una vez que ya tenemos esto definido, podemos dar clic aquí en crear. Y como puedes ver, ahí ya tendríamos nuestro primer documento de Photoshop oficialmente creado. Y como puedes ver, aquí ya estoy dentro del entorno de trabajo de Photoshop, que parece un poquito complejo, pero ahorita lo iremos desglosando poco a poco para que puedas entender cómo es que funciona. Vamos con el siguiente ejemplo, si es que yo quisiera crear un documento para pantallas, ¿vale? Este documento, como ya te mencionaba, fue creado para imprimir. Aquí incluso en el modo de color, aquí nos dice que está en un modo CMYK. Entonces vamos a crear algo que en este caso sea para pantallas, ¿vale? En este caso, como ya te mencionaba, cambiaría primero que nada el tamaño. Entonces cambiaría las unidades de pulgadas a píxeles.
Por ejemplo, si este documento fuera algo para redes sociales, podríamos hacerlo de unos 2000, 2500 píxeles. En este caso lo dejaremos en 2000 píxeles por 2000 píxeles. Yo creo que sea un documento cuadrado. Le llamaremos prueba 2. Y como puedes ver aquí el modo de color importante, tendría que seleccionar RGB, ya me viene aquí por defecto, y los píxeles aquí los dejaría tal cual, eso no afecta. Y aquí también podría modificar nuevamente su contenido de fondo, las mismas opciones básicamente que ya vimos, y aquí lo único que cambia es el espacio de color, lo dejaremos aquí en el que viene por defecto, espacio sRGB, y hacemos clic en crear. Como puedes ver, aquí ya tengo mis dos documentos, ¿vale? Pero aquí es importante que lo definas antes para que a la hora de imprimir o a la hora de publicar en redes sociales, pues bueno, el documento se vea tal cual tú lo estás diseñando aquí en Photoshop y no cambie nada los colores, ¿vale? Ya que son diferentes espacios de color. Entonces ese es el primer paso importante y vamos a cerrar el de CMYK, vamos a quedarnos con el de RGB. Y lo primero que tenemos aquí dentro de Photoshop, como puedes ver, es su entorno de trabajo. Tenemos bastantes herramientas y bastantes menús, y a lo largo de este curso pues iremos desglosando cada una de ellas a manera detallada para que tú entiendas cómo es que funciona esto, pero pues vamos a comenzar con lo más básico, que sería cómo movernos en el espacio de trabajo una vez que ya tenemos aquí nuestro documento, ¿vale? Y pues bueno, esto sería tan fácil como simplemente con el scroll del ratón, pues yo podría moverme hacia arriba o hacia abajo de mi documento. Ahí, como puedes ver, estoy desplazando de manera vertical, o también podría desplazar de manera horizontal con estas barras. Y también tengo aquí la barra de desplazamiento vertical, ¿vale? Esto tú lo podrías mover, o como te comentaba, con el scroll te puedes desplazar de manera vertical, y si mantienes la tecla control presionada y nuevamente mueves el scroll, ahora te estarías desplazando de manera vertical, ¿vale? Eso es importante que te vayas familiarizando con la manera en la que funciona Photoshop, para que a la hora de estar diseñando, pues bueno, no tengas que depender de alguna herramienta en específica, sino que lo puedas hacer todo con comandos o con teclas, ¿vale? Lo siguiente que tendremos por aquí es que podemos hacer zoom también dentro de Photoshop. Nuevamente esto con el scroll del ratón, pero en esta ocasión presionando la tecla Alt. Podemos hacer el scroll hacia adentro o hacia afuera y ahí iremos haciendo zoom o alejándonos de nuestro documento, ¿vale? Todo esto que vemos por aquí fuera de nuestro documento es nuestra área de trabajo, esto no lo podemos modificar, únicamente lo que podemos modificar es nuestro documento que está aquí en el centro, ¿vale? Y como puedes ver, esta sería la manera en la que yo me muevo en el espacio de trabajo, ¿vale? Otro comando interesante dentro de Photoshop, y aquí es importante mencionar antes de esto que Photoshop es un programa que trabaja muchísimo con lo que son los atajos del teclado o los comandos. Entonces aquí te iré enseñando algunos comandos, pero también con este curso te dejaré una lista de comandos detallados en los cuales tú puedes irlos checando, irte familiarizando, tenerlos ahí en tu escritorio para irlos utilizando y que posteriormente ya te los memorices y puedas aplicarlos dentro de Photoshop. El primer comando o atajo que veremos es el de la herramienta mano, que para ello puedo venir aquí a mi menú. Esta es mi barra de herramientas, te la presento. Aquí tengo las diferentes herramientas que ocuparemos a lo largo del curso. Podría venir aquí a la barra de herramientas y seleccionar la herramienta mano. Una vez que hago clic sobre ella, como puedes ver, se selecciona. Y para lo que sirve esa herramienta es para desplazarme en mi documento, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Entonces, pues es la manera en la que esto funciona. Y eso es la manera en la que nos podríamos desplazar dentro de nuestro documento. Eso es lo más básico. Lo siguiente que tendríamos por aquí sería en esta barra de herramientas, otras herramientas que, como ya te mencioné, las iremos viendo de manera detallada. Pero en este caso voy a seleccionar esta herramienta de por aquí de formas y voy a crear un rectángulo, ¿vale? Simplemente para tener algo ahí en Photoshop. Y como puedes ver, aquí se me crea este pequeño menú. Voy a cambiarle el color para que lo veas. Y aquí también tendríamos del lado derecho, aquí tenemos otros paneles, entre los cuales se encuentra nuestro panel de capas, ¿vale? Aquí en este panel se nos irán mostrando todas las capas o imágenes o textos, todo lo que podemos crear sobre Photoshop, aquí se nos irá mostrando de manera detallada, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo un rectángulo, pero si yo arrastrara una imagen a Photoshop, en este caso lo voy a hacer para que lo veas. Aquí simplemente si yo quisiera añadir una imagen a mi documento, simplemente podría ir a mi administrador de archivos y seleccionarla o en el escritorio donde quiera que la tengas y arrastrarla hacia Photoshop. Como puedes ver, una vez que la arrastro, ya la tendría en mi imagen. Pero como puedes ver, lo que hace mi imagen es que se adapta a las dimensiones de mi documento, ¿vale? En este caso la imagen era mucho más grande, pero aquí se nos está adaptando al tamaño que tiene el documento. Entonces se está comprimiendo, ¿vale? Otra forma de abrir las imágenes, si yo quisiera que esto, en lugar de abrirse dentro del documento que tengo creado, se abriera en un documento nuevo, sería igualmente, lo puedo arrastrar, pero esa vez lo arrastraría aquí a la parte superior de la barra. Y como puedes ver, aquí se abre, pero ya se abre como si fuera un nuevo documento. Así que esa es la manera de traer imágenes a Photoshop. Y como puedes ver aquí en mi documento original que había creado, pues aquí lo que se irá mostrando en las diferentes capas son los objetos que tenemos. Ya veremos en el capítulo de capas a detalle cómo es que funciona esto, pero bueno, es la manera más básica de entenderlo. Lo siguiente que tendríamos por aquí serían los menús superiores, entre los cuales yo tengo varias opciones que puedo seleccionar. El primero sería el menú de archivo.
Aquí yo lo primero que puedo hacer es crear un nuevo documento. Como ya viste, pues dentro de Photoshop puedes tener varios documentos dentro de tu programa. Bueno, eso también depende de tu computadora, que tantas características tenga, para que no se trabe y todo eso. Pero pues bueno, puedes tener varios archivos aquí dentro de Photoshop e irlos trabajando de manera simultánea, ¿vale? Así que ahí puedes crear un nuevo archivo con diferentes características. También podrías abrir aquí en la segunda opción, abrir algún archivo que tú hayas descargado, por ejemplo los archivos del curso que yo te he dejado. Pues bueno, para abrirlos tendrás que hacerlo de esta manera, irte a abrir y seleccionar alguno de ellos, o simplemente también lo puedes arrastrar de la misma manera en la que abrimos la imagen, y pues bueno, cuando lo arrastres se abrirá un nuevo archivo, ¿vale? Lo siguiente que tenemos es aquí esta opción de abrir recientes, que es lo que ya te mencionaba. Son los archivos que hemos trabajado últimamente dentro de Photoshop, y eso tiene como una especie de registro en el cual podemos acceder a ellos, ¿vale? Otras opciones por aquí que podemos ver es la opción de guardar. Como puedes ver, voy a hacer clic aquí en guardar y se me despliega ese menú en el cual yo puedo guardar mi archivo de Photoshop. Puedo seleccionar cualquier carpeta para guardarlo. Entonces, ojo, aquí esto no está exportando la imagen. Es decir, que si tú quieres que tu archivo se vea en un celular, por ejemplo, para publicar en Facebook, pues bueno, tú no podrías subir este archivo de Photoshop, ya que este es el editable. Para hacerlo, tú tendrías que guardarlo en un formato de imagen. Entonces, eso es para guardar simplemente el editable. En dado caso de que quieras seguir editándolo posteriormente o tenerlo ahí guardado, pues bueno, para eso es que funciona. En este caso, lo podemos guardar. Simplemente hago clic en guardar, le doy clic aquí en OK, maximizar compatibilidad. Y ahí estaría mi archivo ya guardado. Si yo cierro ese archivo y lo vuelvo a abrir desde la carpeta en la que lo guardé, pues bueno, aquí podría seguir modificando, ¿vale? Si yo quisiera que esta imagen se exportara, por ejemplo, en este caso, si esta fuera mi composición, este fuera mi diseño y yo quisiera guardarlo, lo que yo tendría que hacer es venir aquí a archivo y aquí nos vamos a exportar y le damos clic en exportar como. Y aquí se me despliega una nueva ventana en la que, como puedes ver, ahora sí podría guardar en formato JPG o PNG. Eso ya dependiendo para qué lo vayas a ocupar. Si quieres que tu archivo no tenga fondo, puedes seleccionar PNG. Si quieres que tu archivo pese menos, puedes seleccionar JPG. Y aquí puedes seleccionar la calidad. Yo te recomiendo que la dejes en buena o muy buena para que sea un buen resultado. Y aquí también podremos definir el tamaño de nuestra imagen. Aquí por defecto nos viene con las medidas en las que creamos el documento, pero bueno, podríamos modificarlo. Y una vez definido esto, puedes dar clic aquí en exportar. Y nuevamente aquí se te abrirá el navegador de archivos para que tú puedas guardar esto. En este caso lo guardaré en una carpeta que tengo hecha para el curso. Y como puedes ver, aquí irá al escritorio, a la carpeta en el que lo guardé. Y